el universo, la naturaleza, no pospone nada. No dice, no, Mm. voy a una plantita, no, mañana crezco, hoy no crezco, no, no. Está en constante movimiento y eso fue lo que experimenté este principio de año. Bienvenidos a todos los que están viéndonos en este momento. Bienvenidos a Humanos en Bioexistencia. 56 programas ya, amigo. Qué cosa maravillosa. ¿Quién diría que vamos a llegar a esta instancia comenzando un 2026 y con este proyecto tan lindo, ¿no? De comunicar, de poner en palabras todo aquello que vamos transitando, nuestras tomas de conciencia y poniéndonos ahí adelante, un universo tan vasto de realidades y de sentires y de tránsitos que van haciendo estas mitas en nuestro universo, porque cada día conciencia de algo nos damos cuenta de cuán ignorantes somos y es en ese lugar donde siempre nos vamos encontrando. Y bueno, nada, ¿cómo te encuentras esta mitad de enero? Maravillada de la cantidad de como te contaba, micro movimientos que vengo haciendo, que son eh, que es el tema por el cual se traba el tiempo, estas pequeñas cositas que uno va posponiendo, que es en otro momento lo hago, en otro momento, y quedan puestas ahí en el tintero como una pequeña deuda. ¿Sí? No es que sea una deuda en sí, hablando de temas económicos, esto hace que la economía se detenga en la vida también. No es que tenga que ver con la economía específicamente, pero generan una sensación de deuda. Y para el inconsciente, deuda de dinero y deuda de de cualquier otra índole, no las distingue. ¿Sí? Por lo tanto, si yo me siento en deuda conmigo mismo diciendo cosas que tengo que hacer y no las hago, entonces eso me generaba una traba. Cuando me di cuenta de que estaba esta traba, por diferentes cosas que fueron sucediendo en mi universo, dije, no, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué pequeños movimientos? ¿Qué pequeñas cosas? ¿En dónde me estoy generando esto? ¿Desde qué lugar? Y una vez que lo encuentro y empiezo a hacer estos pequeños movimientos, dije, no sé, esto, que iba a sacar turno al ginecólogo y no lo saqué más. Ahí llevo más de un año diciendo, tengo que ir a hacerme algún chequeo. Y no lo hago, y no lo hago, pero en mi cabeza está rumiante la idea de que tengo que hacerlo y no lo estoy haciendo. Bueno, saco el turno. Y me llevó, nada, 2 segundos, o sea, porque es por aplicación, o sea, nada. Tengo que pagar tal cosa, fui y la pagué. Y son pequeños movimientos que no te llevan mucho tiempo, mandar mails, sí, tengo que mandar el mail a tal persona y no lo he enviado. Uy, sí, bueno, lo mandé. 3 minutos me llevó, pero parece que son actividades muy grandes, y eso genera una sensación de que tengo que y no estoy haciendo. Cuando te desborda es cuando se detiene para que precisamente hagas lo que tenés que hacer. El tiempo se detiene para que hagas lo que tenés que hacer. Entonces estoy en esta energía, ¿no? De hacer estas pequeñas cositas, de poner un listado de cosas y a empezar a tildar. Esto está hecho, esto está hecho, esto está hecho. Así que, y eso ha destrabado mucho mi tiempo y entonces estoy ahora fluyendo con mayores actividades. Este domingo doy un encuentro para consultores y se van sumando, entonces tengo como esta energía de la actividad y que me acompaña el hacer estas pequeñas cositas. Dejando de tener deudas, amigo. Bien, muy bien. Sí. Que vamos a tocar en este encuentro. Pero lo importante es poder tomar conciencia de esas cositas que quedamos en deuda con nosotros y cómo eso queda rumiando la mente y pareciera como que se van sumando cada vez más y más y más y más y es como bien decís, se pone en función del tiempo eso y como Para que quizás tú no estés saliendo ahí está. nos hace entender que o nos hace entrar en esa creencia de uy, tengo un montón de cosas para hacer y no hice nada, esto que el otro. Y lo mejor es quizás sí, armar una lista así como bien decís vos, ponerlo en papel,
empezar a tildar tarea por tarea para darnos cuenta de que a medida que vamos avanzando, el tiempo se va poniendo en función nuestra, dejamos de sacar eso de la mente, ese rumeo constante de las tareas que Sí. hacemos nosotros mismos y que el tiempo se libere y también que el tiempo se ponga en función nuestra, en función de todo lo que queremos lograr. Porque cuando hacemos eso, ahí nos permite percibir la cantidad de tiempo que tenemos disponible para hacer todo lo que querramos. Y se trata de eso. Yo también este año, mejor dicho, en diciembre, luego de un análisis de todo un año, que creo que es la primera vez que lo hago así tan en conciencia de aquellas Ujú. dejado en deuda, aquellas cosas que había logrado, aquellas decisiones que había tomado, aquellas charlas incómodas que había tenido, ponen ahí para el crecimiento propio. Y Sí. me había dado cuenta de todas las deudas que había dejado pendientes por poner la excusa de, uy, no, pero lo hago después o ir posponiendo. Y creo que este año es el año de encauzarme, de que el río tome su curso cumpliendo con esas deudas, que en realidad son las deudas para el crecimiento propio, porque cuando alineamos nuestra existencia y hacemos esas cosas que dejamos pendientes, todo el universo se pone a favor, porque es acción. El universo, la naturaleza, no pospone nada. No dice, no, Sí. voy a una plantita, no, mañana crezco y no crezco, no, no. Está en constante movimiento y eso fue lo que experimenté este principio de año. Como bien comentaba, estaba de vacaciones en Punta del Este. Hoy ya llegado, ayer a la tarde llegamos a casa. Y un lugar magnífico, la verdad que conectado con la naturaleza, lagunas artificiales internas, el lugar este, pero de, de, de una vida por la noche que sucedía ahí en esas lagunas, porque estaba lleno de peces, ranitas, bueno, grillos, pajaritos durante el día, pero a la noche cobraba una vida esa laguna, se empezaban a escuchar las ranas, pero era un croar constante toda la noche. Y yo digo, pensar que ahora yo me estoy yendo a dormir, a detenerme, a descansar para procesar toda la información del día y, y recuperar esa energía para comenzar un día nuevo. Pero acá durante la noche no, esto no se detiene, la naturaleza no se detiene en ningún momento, está en Ujú. constante y evolución. Y a pesar de que muchas veces, como bien vos decías, nos encuentra con un cansancio atado quizás a un momento de nuestra vida que estamos transitando y demás, pero hoy en conciencia sabemos que podemos utilizar un montón de herramientas que nos van a permitir recobrar esos estados energéticos para poder hacer y demás, y también escucharnos, porque a veces el cuerpo nos trae eso de, che, hay que detenerse, hay que... es como cuando llega el invierno, ¿no? Que todo en algún punto, más allá de que sigue moviéndose la naturaleza, entra como en ese estado de letargo para cuando llega la primavera. Y Juntando energías para cuando llega la primavera dar frutos, ¿no? Sí. tal cual. Ujú. Y bueno, con muchas tomas de conciencia en la observación de todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y mismo con unas puestas de sol, pero regalos de Las quedar. vi maravillosas, qué cosa preciosa, amigo. Tengo una grabada que la estoy reservando para hacer un reel, que es pero bellísima. Y es Una belleza, belleza. todos los días de mi vida, sentarme acá, a Ujú. un instante tan sagrado, porque es el momento donde el sol le da lugar a la noche, al lugar de la reparación biológica, al lugar del, bueno, ahora nos detenemos, Que nos donde detenemos para continuar, ¿no? Eso, porque vos decís, sí, vos descansas, tu cerebro te apaga ciertas funciones como para que descanse. Tu psiquismo sigue trabajando a niveles, ¿no? Procesando toda la información del día para crear un nuevo día, ¿sí? Y que además sucede toda la reparación biológica. Todo tu cuerpo se destina, ¿no?
a repararse, a autorrepararse, qué sector necesita más irrigación sanguínea, qué otro sector necesita que vaya para allá más oxígeno, qué otro sector sí, y tu cuerpo se va reparando solito en ese momento en que vos creés que no estás haciendo nada, que estás descansando. A veces me levanto la mano en el Zoom. Sí, sí, porque me lee los gestos. Entonces, que en este reparar constante y optimizar tu máquina. Se optimiza a esa hora, a la noche mientras vos descansas. ¿Sí? Entonces todo el tiempo estamos en movimiento. Lo que pasa es que no lo percibimos y, y hacer honor a esta maravillosa máquina es también estar haciendo cosas mientras estás despierto que te lleven a tu camino más óptimo de vivencia diaria, ¿sí? Donde se optimicen tus recursos, donde optimices tu tiempo y donde vayas evolucionando constantemente. Eso es lo mejor que podés hacer para tu vida. En eso vas a recibir premios seguros si lo haces. Se dice que cada acción está destinada a optimizar tu tiempo, a optimizarte vos como máquina, ¿sí? Como ser humano biológico evolutivo que existe sobre la Tierra. Entonces eso va a implicar que te conozcas a vos mismo para saber qué cosas lleva tu evolución, ¿sí? Qué cuestiones lleva tu evolución y qué cosas te hacen involucionar. ¿Sí? Y conocerte a vos mismo y además optimizarte biológicamente, consumiendo alimentos que no te hagan daño, ¿sí? Consumiendo alimentos cuando tengas que consumirlos, ¿sí? Haciendo movimientos constantemente, haciendo crecer tu masa muscular para obtener una vida más larga y óptima, ¿sí? Además de conocerte a vos mismo, crear y después seguir creando eh, instancias para que vos crezcas y tu entorno crezca. Tal cual. Y fue un momento de, más allá del descanso, fue un momento de generar nuevas instancias para el futuro que sé que voy a cobrar, ¿no? Desde Ujú. acciones, el compartir, que me sentía en pendientes. Y, y fue así, y en este lugar tan Hermoso. de una energía del dinero, ¿no? De hecho, a Punta del Este le dicen Miami del Sur. Ujú. Y no conozco Miami, pero digo, a ver, es muy representativo todo lo que se ve ahí, todo lo que se ve. Y mismo ayer hablaba con Ani, ¿no? La sensación de seguridad de unidad. Fue, ¿no? Digo, que no me había pasado quizás en Montevideo, digo, obviamente estábamos alojados en una ciudad y con lo que conlleva ciudades, las grandes metrópolis de los países. Ujú. No nos pasó nada, pero estaba como esa sensación. Y no así en este lugar, que estábamos a 150 kilómetros. Era Ujú. como por detrás corría esa sensación de, che, acá parece como que es un lugar donde no pasa nada. Eh, y bueno, nada, muy asombrado, ¿no? De los vehículos que cruzaba, de los lugares, los edificios, nada, muy en conexión como para decir, bueno, eh, para este año, lo que se viene, bueno, tratar de conectar con esa energía, quitar de esos sesgos que uno a veces quizás tiene sobre la gente que es rica, sobre distintos gustos. Ujú. eh, Cantidad de embarcaciones que había ahí, era la verdad que asombroso. El último día fuimos a almorzar en el puerto y que, Ahí sacaste la foto del velero en el atardecer. no, eso fue a la tarde, eso fue, Esa fue la tarde. Hermosísimo también. Ujú. era, pero parecía como que, pareciera que la estuviéramos creando a propósito para que sea Sí, tan así. sí, sí, sí. Es así. Es que así lo estás haciendo también. Sí. Tal cual, Sí. es tal conciencia, ¿no? Decir, bueno, está puesto ahí por algún motivo en especial. Eh, y qué mejor que con todo eso, ¿no? Ahí desplegado, continuar.
con este tema del dinero. Me había quedado resonando algo que habíamos comentado en el encuentro anterior con esto, ¿no? De, che, ¿y si vas a ganar $10.000 por mes? ¿Qué te sucede en el cuerpo? ¿Qué es lo que sentís? ¿Quién sentís? Si alguien te juzga, ¿sentís que eso está mal? ¿Sentís que quizás habría que eso donarlo? Eh, ¿Sentís que eso te llevaría a ver quizás que no estarías tan cómodo? Hay tanto porque, digo, ganar $10.000 o la cantidad que sueñes para tu Sí, realidad, esa vida que decías. Bueno, tenemos en nuestro universo personas que ganan mucho más de eso, ¿no? Y dopaminérgicas, pero con un grado de deterioro corporal o de... físico, sí, biológico y con... Exacto. Eh, digo, yo vengo hace tiempo preparándome para eso, ¿no? Más allá de todo lo que va sucediendo, más allá de lo que uno pueda llegar a ganar, pero digo, uno estaría preparado. ¿Cómo te sentís para llevar esa vida adelante? ¿Sentís que se te acumulas? ¿Sentís que detrás de eso encontrarías la felicidad? O, digo, ¿qué es lo que sentís con respecto a eso, no? Que sería una linda pregunta como para... Es una muy, muy buena pregunta como para arrancar, para los que nos están viendo también se la hagan, ¿sí? Y que respondan si quieren en los mensajitos, a ver cómo se sienten, por qué cosas harían primero si tuvieran su vida resuelta económicamente y que además estuvieran ganando muchísimo dinero, qué es lo que les pasa por el cuerpo. Doriana hoy se conoce mucho mejor que antes, ha estado mucho, me estoy trabajando mucho como para saber qué es lo que haría óptimo si ese dinero estuviera en mí, qué es lo que desarrollaría en mí como para poder seguir adelante y seguir haciendo crecer ese dinero. Eh, pero en mi entorno tengo personas que suelen jugar juegos de azar, ¿sí? Y en esos juegos de azar están constantemente diciendo, si me gano esto, haría tal cosa, ¿sí? Y en esa cuestión variada está bueno, si me gano esto, compraría casa para todos mis hermanos o para toda mi familia, ¿sí? O le compraría una casa a mi mamá, le compraría, bueno, ahí ya sabemos qué es lo que faltó en el pasado, ¿no? ¿Qué cuestiones hay dando vueltas alrededor de pasado? ¿Por qué le quiero devolver una casa a mis hermanos, ¿no? Entonces ahí yo tengo que buscar temas en el pasado de una persona que está con este deseo pulsando, temas de herencia, del haberse quedado quizá en el pasado, ser el representante, ¿sí? En este tiempo de aquel que en el pasado se quedó con la casa de la herencia, ¿no? O estafó a sus hermanos, ¿sí? O no hizo cosas indebidas con el dinero, entonces acá no lo tengo y cuando lo tengo lo doy, ¿sí? Lo doy constantemente, siempre estoy haciendo compras suceden cosas que me llevan a estar en un nivel que no es pobreza, pero tampoco es como que puedas salir mucho. Estás ahí, ¿sí? Que sigue siendo un modo supervivencia. Entonces, eso es súper, súper profundo, ¿no? Eh, ahí hay, bueno, hay varias cositas, ¿no? Uh-huh. Acá ponen Billy, sí. el merecimiento, ¿no? Y creo que es una de las primeras cosas, sentirnos merecedores de eso que está ahí afuera. Eso por un lado. Y decimos que no nos merecemos, es bueno, sabemos que detrás hay historias, ¿no? Y bien vos decís, comprarle las casas a mis hermanos, quizás hasta desconoces esa historia. Seguramente, seguramente. Revisarnos en el discurso de lo que decimos, porque ahí tenemos un montón de información valiosísima, que quizás
está alejando de ser abundantes, porque si yo fui el que estafó a mis hermanos y me quedé con la herencia y a ellos no recibieron nada, quizás hoy, como bien vos decís, trato de tener, tengo una economía en la que llego ahí, o quizás un poquito menos, para que no me vean que en la historia yo fui aquel que se quedó con todo. claro. Ujú. Lo desconoces. Y no solo eso, sino que el sentir con respecto al dinero va a estar determinado por ese dolor del pasado. ¿Por qué? Porque quizá ese que se quedó en el pasado con la herencia o con la casa de, ¿sí? Estafando a sus hermanos, es el hermano de tu abuelo. Ponele, el hermano de tu abuelo. Y si el hermano de tu abuelo se quedó con todo y vos no, y tu abuelo no recibió nada, ¿quién te mira mal? Tu abuelo y tu papá, porque ponele que sea el papá de papá, ¿no? Entonces, papá mirando a su papá y vos mirando a tu papá, no, no, ¿cómo voy a tener dinero si, no? Si me acerco al dinero voy a ser igual que el abuelo miraba mal, estoy más cerca de quedar fuera de la manada y morir. Entonces, mejor hago un montón de cosas, ¿sí? Para no tener dinero, o sea, o para no mostrar, capaz que lo tengo, pero eh, se me rompen cosas y me lo tengo que gastar, ¿me entendés? Gano un bono en el trabajo y ese bono se me fue en el arreglo del auto, o se me rompió el lavarropas, o se me rompió la heladera, entonces siempre tengo que estar tapando agujeros, ¿sí? Y capaz que ese siempre tengo que estar tapando agujeros venga de ese pasado. Es por eso es maravilloso conocerse y conocer su historia, porque cuando vos te descubrís haciendo cosas antibiológicas, como por ejemplo dar lo que no tenés a otros, ¿sí? O sea, endeudándote y endeudando a tu familia para que, no sé, tu hermano tenga una heladera, o tu hermano tenga la heladera que vos no tenés, ¿no? Te pidió prestada la tarjeta y vos dijiste, sí, dale, te la compro, y te va pagando las cuotas, pero te estás endeudando ¿me entendés? O sea, y sucede un montón, por lo menos en mi universo, ¿no? Entonces, sucede un montón eso de le estoy pagando al otro, y está como muy, no, bueno, pero es la familia, ¿no? Pero estás negándole a tu familia la posibilidad de tener algo mejor para dársela a alguien que es un familiar, porque tu familia es tu manada cercana, hijos, tus cachorros y tu pareja, ¿sí? Esa es tu familia, ¿no? Entonces los demás son familiares. Entonces, vos decís, le estoy dando a ese más de lo que le daría a mis cachorros. Eso es totalmente antibiológico, pero eso está en función de un dolor del pasado. ¿Sí? Entonces acá yo siento que tengo que sostener a todos mis familiares, además de mi familia, y a veces en desmedro de mi familia, es porque estoy devolviendo aquello que con el pasado me quedé. ¿Sí? Entonces lo maravilloso de conocerse es que te podés pescar cuando te puedes llegar a estar, ¿no? ¿Cómo me siento ante esta posibilidad? Ah, mirá, te agarré. No, no, si yo no soy ese, puedo hacerlo libremente. O bien vas a un ciclo de consultas que lo conoces bien en profundidad y expresas todas esas emociones que no se expresaron ni que quedaron colgadas ahí. ¿Por qué? Porque con conocer la historia muchas veces no alcanza, ¿sí? A veces tomar conciencia sirve, ¿sí? Y el síntoma, entre comillas, desaparece, pero no se van los códigos que sostienen en el tiempo al síntoma, ¿sí? Por eso es preferible, por eso siempre llevamos y decimos y, y presentamos que lo ideal para que sanes es precisamente que inicies un ciclo de consultas. Digo, la profundidad de lo que se trabaja ahí no solo te sana las historias que tienen que ver con el síntoma en particular, sino historias que tienen que ver con tu vida entera. Entonces no solo cambia tu vida con respecto al síntoma, sino también cambia en su integridad. Sí. Sí, aparte que hay una particularidad detrás de esto, ¿no? Porque conocer la historia te puede llevar a tomar acción y decir, che, no, yo sé esto de dónde viene y podemos tomar una acción. Que lo hacemos continuamente, porque además del consulta, de conocer la historia,
que está detrás de eso, nosotros en nuestra vida tomamos acción. Pero hay una parte fundamental, que es la emoción que quedó guardada. Porque podemos conocer la historia, pero la emoción que está ahí anclada y que crea la realidad que llevamos hoy adelante, hay que ir a expresarla. ¿Por qué? Porque eso todavía está presente. El inconsciente está leyendo que eso está sucediendo ahora. Y es más, Exacto. como bien vos decís, quizás la toma de conciencia puede llevar a que el universo o que eso desaparezca momentáneamente, porque sabemos que la realidad se crea de todo eso que está en ese aparente pasado. Al trabajarlo en consulta o expresar esas emociones, viene tu hermano y te dice, che, mira, no, la verdad que no, me dieron un aumento en el trabajo o conseguí un empleo mejor, no necesito hoy que me prestes la tarjeta o que me compres la heladera. O Bueno, sea, tal cual. las Suceden esas cosas, sí. Todo el tiempo, sí. Ujú. Todo el tiempo. Y es como es acompañarte a que veas, ¿no? Los hilos inconscientes que te unen a cada toma de decisión en tu día a día. Con respecto a lo económico, es mucho más evidente, ¿sí? Porque la economía tiene como mucho juicio detrás, ¿sí? O sea, el abundante, el que es abundante es el más juzgado ¿no? Por la clase baja, ¿sí? O sea, acá el que más tiene es el que algo habrá hecho. No sé cuáles son los dichos que les han dicho en la familia con respecto al dinero, ¿sí? Bueno, algo habrá hecho. En mi caso, mis padres me decían, uff, ese algo habrá hecho, ¿no? Mi mamá me decía así, ¿no? O si no, si trabajaba y ganaba bien, para mi mamá, esto estoy hablando desde las creencias de mi mamá y desde los dolores que tenían tan a flor de piel, eh, para mi mamá, por ejemplo, es, alguien tiene plata, va a dejar la esposa por una mujer más joven. Ese era el dicho, si tiene plata, deja a la esposa por una mujer más joven. Y vos decís, ¿de dónde? De su historia. Claro. Eso es su historia, claro, eso es su experiencia, ¿no? Eh, que fue, ¿no? Que una mujer que fue abandonada por una mujer más joven, ¿sí? Entonces, desde su experiencia, claro, porque vos decís, tiene plata, puede comprar más cosas y puede llevar una vida más plena, más abundante. Después el pobre pero feliz, es como decía Lidia en los mensajitos, el pobre pero feliz. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Rico y feliz es mejor, ¿no? Pero no, es como que alejamos, claro, transitas mucho mejor la vida. Y vos decís, no, aquel no tendría, porque tiene sencillamente algo habrá hecho, o porque trabaja en un lugar y tiene dinero, es mal visto. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tirar acá ¿no? Uno de los que más he escuchado, ¿no? Trabaja en el Estado, tiene dinero, se rasca. ¿Me entendés? O sea, ese la tiene de arriba, ese es vago, ese es, ¿me entendés? De una de las que he escuchado, ¿no? Entonces trabaja en el Estado, la tiene asegurada y yo pago su sueldo, ¿no? Dicen las personas, yo te pago el sueldo a vos, a los trabajadores, ¿no? Vos pagás tus impuestos si los pagás. Sí, es el Estado el que le paga a esa persona, pero no, ¿de dónde sale el dinero? El dinero sale de un montón de lugares en el Estado. En el Estado tiene, por ejemplo, deudas que contrae o bonos que vende, ¿sí? O un montón de cosas de las cuales saca dinero para hacer los pagos que tiene que pagar. No solamente de los impuestos que cobra Arca, ¿no? Porque precisamente de ahí dice. No, entonces, personas que por ahí tampoco ni siquiera pagan monotributo, ¿sí? Y ni siquiera tienen un trabajo formal como para decir, me sacan impuestos de mi sueldo para, ¿entendés? Y lo dicen así. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que también el trabajo, o sea, el dinero cuando se gana con esfuerzo es más válido que sin esfuerzo. No sé si te ha pasado a vos, ¿no? Como que estas creencias de que con el sudor de la frente, el dinero obtenido con el sudor de la frente y el dinero obtenido trabajando en una oficina con aire acondicionado son diferentes.
¿no? Es como que es más valioso este otro, ¿no? Yo no he visto un albañil millonario. Y si hay alguien que se esfuerza físicamente para trabajar, es un albañil. Sí, o sea, yo conozco muchas personas que se esfuerzan físicamente, pero voy caminando por ahí en las construcciones que veo, a todo rayo sol, esas personas con la pala y dándole y pegando ladrillos. Es re forzoso ese trabajo. Ahora, ¿cuánto, no? ¿Cuánto dinero hacen ganando de esa manera? No lo hacen. ¿Existiría una posibilidad de que crezcan? Claro que sí. ¿Sí? En alguna instancia de ese crecimiento dejarían de trabajar físicamente. Tendrían que dejar de trabajar físicamente para que sea un crecimiento. ¿Entendés? Y ahí es donde surgen todas ¿no? estas creencias duras que traemos desde la infancia y de la historia familiar. En mi caso, ¿no? La historia familiar que he tenido, ¿no? Mi mamá trabajaba, no trabajaba en el Estado, pero trabajaba para una empresa que trabajaba para el Estado. Era una obra social, ¿sí? Y era jerárquica en esa obra social, estaba a cargo de la obra social esa acá en Neuquén Capital. Como era un trabajo del Estado, ella se sentía en la obligación de sostener a todos sus hermanos, o no todos, sino algunos de sus hermanos, pero dando, ¿sí? Dando, comprando, comprando. Y muchas veces mi mamá dio más de lo que nos daba a nosotros, a sus hermanos, ¿sí? Entonces, eso es totalmente antibiológico, pero estaba en función de ¿qué? Del dolor del pasado. ¿Por qué? Porque cuando se murió su papá, su mamá tuvo que salir a trabajar y todos los hermanos, a medida que alcanzaban determinada edad, tenían que ir a trabajar para toda la familia. Entonces, ¿qué siguió haciendo? Siguió trabajando para toda su familia. Fue la única manera de sobrevivir en ese tiempo y quedó detenido el tiempo en ese tiempo. ¿Sí? Y todas estas pequeñas cosas, si no nos conocemos en la historia, cuando llega el dinero, así como llega, lo vamos a dar. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es destinar una parte para el futuro y a inversiones, ¿sí? A poner a trabajar ese dinero que genere más dinero, y la otra parte, solucionar acá esto, lo de mi nido. ¿Sí? Eso es lo lógico y biológico que debería hacerse. ¿No? Otra de un montón de historias así que, ¿no? Con respecto al dinero, es impresionante. Eh, Ahora te tiro una yo, vamos a hacer sí, dale. una frase típica de papá era, bueno, cuanto más tenés, más problemas tenés. Entonces, Eso es. digo, luego de esa frase, eso es tremendo porque te lleva a la retracción. ¿Por qué voy a tener? Entonces, prefiero no avanzar, prefiero quedarme con un universo chiquitito en el que llevo un mes, me permite ahorrar para irme de vacaciones y me conformo con eso. Y en el plazo, cuando sea anciano, cuando dependa de una jubilación, porque digo, si uno gana poquito, lo que va a aportar es poquito, ¿no? En la concepción. Es que no hay tampoco jubilaciones No, no, no hay, que no te te lo lleven a tener tu vida, tu nivel de vida. Digo que yo trabajé 15 años en el Estado, en el Estado que asignaba jubilaciones, ¿no? Entonces, y las jubilaciones entre los rangos, hay un tope de jubilación que pagan. ¿Entendés? O sea, entre este y este, el tope de jubilación que se paga tampoco es como para que te des la gran vida. Si sos solo, sí, seguro, por ahí tampoco es la gran vida, pero si estás solo y no tenés ninguna cuestión de salud, en sí eso. puede que te sirva como para no moverte, vacacionar en verano y eso, pero si sos solo y no tenés problemas de salud, porque si tenés problemas de salud vas a tener que pagar salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vas a sacar un turno como jubilado, digo, al hospital tenés que ir a las 4 de la mañana, hacer una cola tremenda, pasar todo lo que tenés que pasar para poder sacar un turno para que te atiendan una vez al mes, no, y tu salud se va deteriorando. No, es preferible que pagues un buen médico
y ahí se te va muchísimo dinero también. Entonces, no se va, sino que tenés que pagar para una mejor salud, ¿sí? Entonces, a esto voy, ¿no? Que eso no es tanta la cantidad de jubilación, o sea que si vos vas a estar trabajando ahora para depender del viejo de tu jubilación, te digo que ya es así de chiquitito tu universo, se va a volver así de chiquitito. Sí, vos sabés que, digo, detrás de eso, y que fue lo que me llevó a mí a interesarme por las inversiones, bueno, seguir con un crecimiento personal desde un montón de aspectos, sentir eso, ¿no? Digo, yo depender de una jubilación, Ujú. el punto es, ¿por qué tener te parece tener más problemas? ¿No será que quizás tenés, pero no aprendiste a administrarlo? ¿No aprendiste a tomar la, Pues, ese tenerse y desde un lugar donde no te genere ese peso? Porque evidentemente al desconocerte, quizás ese tener te lleva a gastos que no van en el sentido evolutivo o en el sentido de la prosperidad económica del futuro, de, de- de ese vos de allá adelante, del que tendría que estar orgulloso del que sos hoy. ujú, exacto. En este juego de la bioexistencia, ¿no? De la vida, tomar conciencia de quién sos, trabajar interiormente, también significa que tenés que trabajar en materia, en el afuera. No es solo hago vitamina espiritual, medito, me conozco, ay, aprendo las historias. No, estás haciendo una existencia biológica. Para eso encarnaste. El hecho de observar, que fue lo que me pasó en estas vacaciones, de observar con más conciencia, es decir, che, acá nada se detiene. Todo está en constante movimiento. Sí, me tomo mis tiempos para la conciencia, para conocerme desde dónde vienen mis historias, qué sesgos, qué polaridades, qué lealtades, patrones estoy repitiendo. Pero trabajo en la materia esa que está ahí delante mío, que es la que me permite jugar. Entonces, bueno, ahí entran un montón de cuestiones de no solo el camino espiritual, sino también el adquirir las habilidades, conocimientos para poder crear mejor. Y para que eso que estás creando no te esclavice tampoco, ¿sí? Porque hay un montón también de creencias de personas que se van haciendo abundantes, que a medida que se van haciendo abundantes, les cuesta soltar el control. Entonces, en este, ¿no? En este gran cosa que están creando, gran emprendimiento que están creando o empresa que están teniendo, no se toman un tiempo de descanso, o sea, necesitan estar en todo el proceso, hasta interrumpiendo también los procesos que supuestamente delegaron para que haga otros, ¿no? Mm. Entonces, para que hagan otros. Entonces, esta cuestión de que uno se conozca y entienda, le va a dar mayor libertad para que eso que está creando, cuando está creciendo, vaya en pos de eso de eso que es natural como el crecimiento, ¿no? El delegar, ¿no? Es natural como el crecimiento. Yo he visto personas que han tenido negocios, ¿sí? Que han tenido comercios, y en las fiestas hasta último momento el comercio abierto. ¿Por qué no? Porque es cuanto más viene, no, se me levantó otra vez la mano. Yo, ¿no? Yo no soy. Eh, cuando cuanto más es cuanto más las personas vienen, más necesitan bebidas o hasta último momento, y ellos atendiendo esos negocios, entonces esos comercios. Y no disfrutan, o sea, no disfrutan porque también cuando se van entran en pérdida, porque cierran, no confían en alguien que los atienda, ¿no? La desconfianza que sugiere tener dinero también, ¿sí? Esto que surge como una creencia más, ¿sí? De, che, si tengo dinero, me lo van a venir a sacar, o me van a venir a pedir, o voy a tener que, no, bueno, los que menos tienen me van a venir a pedir, voy a bajar la mano. Entonces, esta cuestión
¿no? Si yo tengo que esconderlo, me siento más inseguro, todas esas cuestiones tienen que ver con las historias. Vos sabés que hoy leía un caso, consulta, donde la consultante eh, siempre gastaba sabiendo que, que el mes siguiente, como digamos, estaba para no eso que, como que iba ya, digo, gastaba ya un poquito más sabiendo que ya iba a, a- el mes siguiente cobrar su sueldo. Pero dentro del caso mismo, ella sentía que tenía que estar sosteniendo a su madre, ¿no? Por otras estaban corriendo por detrás. Como ella, desde un sentir, para no sostener a su madre, lo que hacía era gastar todo su dinero y no generar esa prosperidad a futuro. Porque Porque me van a pedir y tengo que prestar, y tengo la obligación de prestarlo, tengo la obligación de darle. Claro. Uh-huh. Sí, ha sido como muy así. Esto también, esto de decir, che, ¿qué harías si hoy tuvieras tanto dinero que te sacaras el 15 y ponele? No, digo porque los juegos de azar para mí son una pérdida segura, ¿sí? O sea, porque las grandes estadísticas, posibilidades, tenés el 99,999% de perder, ¿sí? Entonces, no sirven los juegos de azar, pero bueno, están. Y las personas siguen, ¿no? Y esta persona si se lo gana, ¿no? Bueno, yo le digo, ¿qué harías? Porque, digo, viene el Estado, digo, en los impuestos te saca el 50% de ese valor. No, pero ¿cómo? Entonces no quiero nada. Entonces ahí vos frenás, digo, no. O sea, son 1.000 millones de pesos, ¿no? Que ponele que anda por ahí el premio ahora, ¿no? Digo, 1.000 millones de pesos argentinos, ¿sí? De 1.000 millones de pesos argentinos, vos, otra vez se levanta la mano, vos de 1.000 millones de pesos argentinos vos obtendrías 500 millones. Vos me vas a decir que porque el premio era de 1.000 y el Estado se llevó 500 por impuestos y vos te quedaste con 500, ¿no querés estos 500 millones? ¿Entendés? O sea, la lógica, que no querría yo, así lo agarro, digo, porque no, y lo reparto inversión, hago esto, hago lo otro, tengo un millón de cosas, de ideas que podría hacer con estos 500 millones de pesos, ¿sí? Que no es mucho, pero digo, no es mucho para el caudal de que una persona abundante maneja, ¿no? Día a día. Pero vos decís, 500 millones, ¿los tenías antes? No, ahora los tenés, ¿no? Y estás enojado porque te sacaron, ¿no? Pero antes no tenías esto, o sea, no podés enojarte por algo que no tenés tampoco, pero a lo que voy es la hipótesis cuando se plantea, lo primero es, no, me lo están sacando. Eso es lo que está haciendo que no tengas. ¿Entendés? Eso es lo que hace que hoy no tengas, que el pensar que te lo van a sacar, cuando son impuestos. que hay una Vos vas a injusticia. hacer lo posible por no. Claro, como que hay una injusticia, como que no corresponde, como que me están robando. ¿Sí? Y esas son las historias que hay detrás. De verdad te robaron en el pasado. Por eso ahora no querés tener para que no te vuelvan a robar. Y digo, no querés tener desde el inconsciente, ¿no? Porque el consciente no se da cuenta de estas cuestiones, ¿no? Es como que echa la culpa al entorno y yo no tengo porque el entorno no me permite. Sí. Comenta otra creencia, invertir en ladrillos. Eh, sí, que no está mal porque digo, en una época un poco más atrás, en que se permitía invertir que sea seguro. Y sí, en ladrillos, porque el tema de la bolsa no era tan accesible como es hoy, que hoy está todo tan eh, fácil de acercarse a eso. La plataforma la tenés directamente en el teléfono. Es más, tenés la plataforma, no tenés el banco en el Hoy teléfono. podemos acceder a eso, ¿sí? A inversiones de todo tipo, con una aplicación en el teléfono nada más, y desde montos mínimos, ¿sí? Pero
invertir en ladrillo. Yo no tenía eso en mi historia, por ejemplo. ¿Qué es invertir en ladrillo? Comprar. Ah, bueno, Ah, por no, eso no, vos decís. de comprar propiedades y eso. Eh, Ah, claro. la Ujú, época era algo bueno, ¿no? Hoy, para aquel que quizás eh, transita esto de aprender sobre inversiones y demás, sabes que la inversión en ladrillo quizás no te reditúa tanto como otro tipo de inversiones, ¿no? Que quizás son cosas, la de ladrillo es más segura, pero también tiene su riesgo detrás, su difícil liquidez. Bueno, mm, hay un montón de cosas, ¿no? Que nos atraviesan desde las historias personales de nuestro clan y demás. Ah, me acuerdo, mira, justo que ella lo dice, un comerciante de la zona donde vivía yo cuando era más joven, eh, que tenía una casa de aberturas y él lo que ujú, hacía era propiedad de remate. Y había comprado, que cuando yo escuché el número me sorprendió y dije, wow, qué visionario. Había comprado más de, no sé, ponerle 40 propiedades, comprándolas así en ujú, remates o oportunidades. ¿Cómo poder ver más allá de eso? Y ujú, en mi universo tenía a mi abuelo, que era muy próspero en su negocio, iba muy bien y se dedicaba a la construcción, porque ahorraban de materiales, y no veía en la adquisición de propiedades o en la construcción de propiedades esa prosperidad. Él la veía por otro lado, ¿no? ujú, O cómo todas esas historias nos van atravesando y quizás no nos permiten llegar a esa abundancia, al equilibrio. Porque de hecho, dentro de ese mismo universo de mi abuelo y mi papá, ellos habían hecho muy buenos negocios comprando propiedades en Mar del Plata, donde ujú, compraron, las refaccionaron, las vendieron y habían hecho diferencias del 100% prácticamente. Y vos ujú, decís, a veces tenés el negocio ahí, ¿no? Contactos y todo adelante, pero según tu historia que te atraviesa, no ves la prosperidad de eso. Y eso es ujú. darse de la abundancia, porque Tal cual. el riesgo era mucho menor que quizás tener vehículos, digamos, dada mi historia, ¿no? Hoy, mi historia, tener vehículos para trabajar y el riesgo era muy alto, ¿no? Y quizás en la propiedad no puede lastimar a nadie. Ujú. La Historia detrás. Sí, 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 tal cual, porque vos decís, che, invierto en taxis, ¿no? Compro vehículos y tengo mi flota de vehículos con taxi, pago ahora en Uber, por ejemplo, ¿no? Porque es más barato que taxi, porque no tengo que pagar una licencia al municipio para poder andar con el vehículo. O sea que pues tengo varios vehículos, choferes y listo, y le funciona y va y saca dinero y va esa persona y no, y cuando vos querés hacerlo, decís, no, ¿sabes qué? Me da miedo porque pues, es muy probable, ¿qué pasa si choca el seguro? ¿Qué pasa si esto, si se lo roban? Si... Listo, eso está en tu historia. El pero por el cual no querés acceder a algo que vos sentís quizá que puede ser, es porque tenés algo en la historia. No, es que comprar terrenos, ¿no? Comprar terrenos, compra terrenos, tiene la plata ahí como guardada, terrenos que no pagan impuestos todavía, y para mí es plata quieta, por ejemplo, ¿no? Yo no invertiría en un terreno porque el terreno, por más que se revalúe, también se puede devaluar. Y ahí está mi historia detrás. Que mi abuelo materno, dejó su trabajo en relación de dependencia y que estaba manteniendo a la familia en abundancia para, con la indemnización, comprarse un campo cerca de la ciudad acá de Cenillosa y poder trabajar la tierra y hacer, ¿no? Invirtieron para creo que plantar papas, me parece que era lo que iban a hacer, y no funcionó. Y esa tierra, cuando la vendió muchísimo menos que lo que la compró. O sea, se devaluó toda esa inversión que hizo él, perdió. Porque entonces yo no quiero comprar terrenos y me parece que es una mala inversión para mí, para Doriana y para la historia de Doriana. ¿Sí? Entonces, todos los
consejos que te puedan dar personas de alrededor que no están, que no tienen estudio, no han estudiado para ser asesores de inversión, ¿sí? Es muy de su historia. Lo que te van a contar es una experiencia de su historia. Vos tenés que conocer tu historia para saber de dónde vienen tus decisiones financieras. Nunca las estás tomando vos. Ahora decime si voy a invertir en fábrica de chacinados o carnicería, digo, porque en mi familia estaban esos comercios, ¿no? Eh, y en mi trabajo interior, cuando me tocó pasar por mi bisabuelo, el que era abundante, muy abundante, te digo, estanciero, con muchos campos, muchos cuadros con ganado, ¿sí? Era mi tatarabuelo, del lado paterno, ¿sí? El tatarabuelo de Menicheli, el continuador del apellido, ¿no? Y este tatarabuelo era muy abundante. Cuando yo me paro a ver mis cuestiones económicas siendo mi bisabuelo, era un monstruo tan difícil de alcanzar, su padre, que prefirió, con el dinero que heredó de él, hacer otra cosa. Se hizo prestamista, por ejemplo, ¿sí? Y después se puso una carnicería y fábrica de chacinados, o un tambo, pero, pero hizo muy poco y no creció. ¿Por qué? Porque el sentimiento era, no le puedo, nunca voy a llegar a hacerle sombra a este hombre. ¿Entendés? Entonces el tema no era crecer, era compararme con mi papá, ¿sí? Y había un dolor tan grande en esa relación que acá no crecían económicamente. Su hijo tampoco creció económicamente y su hijo, mi papá, menos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque había un dolor tan grande en este pasado, en la relación con respecto a lo que mi papá fue capaz de hacer y lo que yo soy capaz de hacer, desde la desvalorización que mi padre ejerció sobre mí, ¿sí? Estoy parada en mi bisabuelo, por eso digo mi padre, ¿no? En la desvalorización que mi padre ejerció sobre mí, que yo no puedo. Entonces me quedo con esto chiquitito y hago lo mío, ¿sí? Y se hizo prestamista con parte de la herencia y después un par de cositas más. Y no creció, porque es tan difícil para alguien que viene desde la desvalorización de vos no sos capaz, vos no servís para esto, vos no sos como yo, ¿cómo no podés ver lo que yo veo? ¿Sí? Que eran las cuestiones que le decía su padre a mi bisabuelo. Entonces yo acá y estaba en, este monstruo es demasiado grande de alcanzar, ¿no? Porque con respecto a lo que yo hago y lo que mi representante o mi referente, que es Pablo Almazán, hace. ¿Entendés? Es como, wow, me sentía como que era tan difícil de alcanzar, como que nunca iba a llegar. Jamás es así. Siempre es posible hasta sobrepasar. ¿Entendés? Siempre. Vos tenés que marcar tu crecimiento constante. Pero yo no lo podía ver. Y, y hoy sí. Por eso estos micro movimientos y pequeños pasos que voy dando siempre hacia el crecimiento. Sí, y nos damos cuenta de esos pasitos, esos micro que tenemos que dar cuando no los damos. Cuando no los damos sin conciencia, porque nos damos cuenta que estamos tratando de evitar de llegar ahí. Porque evidentemente, tatarabuelo me había dicho, eh, seguramente era juzgado por el clan, por sus hijos, sus nietos, y quizás el dolor también por el que transitó él para lograr eso. Eran épocas duras, digamos, no. O mismo como la transición, sabemos que creamos un universo de dolores para venir a resolverlos. Y hoy tomar conciencia y que seguramente a medida que lo vayas trabajando y expresando esos dolores y cada uno le vaya diciendo a cada uno lo que tiene para decirle y poder comprender la historia que está detrás de eso, porque posiblemente esa desvalorización que ejercía este tatarabuelo sobre su nieto, Sobre su hijo. Sí. su hijo, había recibido y a él quizás lo había fortalecido, porque
también esto, ¿no? Lo que nosotros vivenciamos desde un lugar y sentimos que nos fortaleció, lo vamos a volver a desplegar, porque eso crea vida, crea que crezcamos, Ujú. eso lo Sí. vamos a desplegar para los hijos, creyendo que es lo mejor que podemos hacer. Y lo hacemos desde un lugar de un amor biológico completo. Es como que dice padre a un hijo, a la edad donde él recibió muchísimos quizás, muchísima violencia de sus padres, y que hoy de un amor profundo dice, yo lo que hubiera necesitado era que mi padre se vaya y abandone a ese hijo a esa misma edad. Claro. Ujú. Entender los hilos y los entramados que hacen que hoy Doriana esté en conciencia y diciendo, che, pará, yo tengo que hacer estos micropasos. Ujú. Ujú. No solo llegar a aquel que yo creo como autoridad, como referente, sino que con la instancia de pasarlo, de sobrepasarlo, porque si alguien logró hacerlo, yo puedo hacer lo mismo y mucho más. Mucho más. Tal cual. O sea, es que ese era mi sentir Además estando es lo natural. Lo natural es que vos seas mejor que tus padres. Es tal cual. natural, porque ese es el sentido evolutivo de la vida. Yo creo descendencia para que esta descendencia evolucione mejor que lo que yo evolucioné. ¿Sí? Entonces, es natural que eso suceda. Es natural que seas mejor que tus padres. Vos sabés que es fácil verlo cuando prestamos atención qué hacen nuestros hijos con respecto a distintas situaciones y que las busquemos en nuestra vida. Ujú. Busquemos para qué sería bueno que un hijo haga tal cosa o que resuelva tal cosa de cierta manera. Claro. Es la Ujú. sociedad o el paso que tenemos Sí. que haber dado Ujú. si no hay una evolución en una mejora continua de las historias. Pasa que Bastante. nosotros, desde la conciencia que tenemos, creemos que nuestro hijo tendría que hacer algo. Y en realidad lo que está haciendo es lo que hubiera solucionado mi conflicto. Ujú. Es más, si a vos te molesta eso que está haciendo tu hijo o te hace ruido eso que está haciendo tu hijo, ¿qué está solucionando mi hijo con esto que está haciendo? Entonces, la pregunta es, ¿qué está solucionando? Y ver qué edad tiene tu hijo y qué te pasó a vos con respecto a esto que está haciendo tu hijo a esa misma edad. Y vas a encontrar el hecho, el instante espectacularmente que tu hijo está solucionando con esto, con lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tu semilla es la continuidad de tu existencia, evolucionando y solucionando todos tus dolores. A mí me llevó un montón comprender esto, digo, desde la propia experiencia. Cuando lo entendí, no pude más que llorar y abrazar a mis hijos en todas sus decisiones que tomaron. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estaban haciendo mis hijos es convertirme a mí en la madre que a mí me hubiese gustado tener a esa edad. Le pasaban las cosas que me solucionaban como madre. Yo en determinada edad necesitaba que mi mamá me dijera determinada cosa y no lo tuve. Tuve que solucionarlo sola, tuve que armarlo sola, ok, de repente a mi hijo le pasa algo y yo vivo con enojo tener que dejar de hacer ciertas cosas para atender este tema y de repente me encuentro que, claro, ¿cómo no lo voy a hacer? Cuando veo a la Doriana chiquitita sufriendo porque le había pasado lo mismo, ¿entendés? A mi hijo le pasaba lo mismo que le pasó a Doriana de esa misma edad. Listo, voy, abrazo y me doy a mí lo que necesitaba a esa edad. Y no veo a mi hijo ahí, me veo a mí misma de esa edad y me abrazo, me doy, me contengo, soy firme para, ¿no? En el límite, cuando lo necesitaba no lo tenía tampoco, el límite. Entonces, acá lo pongo, lo freno, lo acomodo, ¿me entendés? Voy llevando una maternidad que es excelente comparada con quién, con la Doriana que fui y con la mamá de Doriana que fui. Entonces, tus hijos siempre van a poner delante tuyo tus historias desplegadas. Vos vas a ver desde qué lado te parás, desde el hijo que fuiste o desde el padre que te hubiese gustado tener.
tal ¿sí? cual. Siempre estamos solucionando. Sí, de hecho, esta semana nos pasó una situación donde la misma repetición de un patrón mío, donde, bueno, mis palabras hacia mi hijo eran otras, desde una charla profunda, desde él diciéndome, no, yo sé que estoy creando, sé que tengo que hacer, pero bueno, esto me genera, y digo, y sí, te entiendo y está perfecto, ¿no? Poder ser esos padres que necesitamos nosotros en nuestra etapa de vida, pero en conciencia, pudiendo comprender y sin juzgar, diciendo, bueno, esto que te estás pasando es por algún motivo en especial. Tratar, ¿no? Y después inmediatamente ir a buscarlo en mí, a ver desde dónde estaba creando esto, ¿no? Era perfecto, de hecho la charla a vos fue lo que me pasó a mí a la misma edad. Digo, es viendo esta misma historia. Le digo, esto es para algo bueno, te está sucediendo. De hecho, toda esa situación, si yo reviso toda mi vida, siempre fue todas esas situaciones fueron para seguir creciendo. Digo, bueno, esto es parte de tu crecimiento, de tu autoconocimiento, de sacar esas creencias que te hacen ver la historia desde un lugar para poder transitarlas de otro, porque nada, en el momento de la charla, no, sí, bueno, pero esto no me gusta, bueno, pero y ponete del otro lado y miralo de este lado, digo, si a vos te gusta algo, a la otra persona también le puede gustar, digo, está perfecto, es tu canal, digo, entendé que detrás de eso hay un montón de creencias colectivas que te están atravesando, y digo, y aparte, Eso mismo. ¿Entendés? Eso es algo que nos sucede a los que somos consultores en bioexistencia consciente porque empezamos a pensar el tiempo desde la continuidad, ¿sí? Entonces, cada vez que estamos dando un consejo o que damos un consejo que se nos pidió o que damos ¿no? algo, alguna palabra, nunca se la decimos a la persona, siempre me la digo a mí mismo. Y estoy tomando esto que te digo a vos como diciéndomelo a mí. Es tan fuerte poder percibirte el todo, ¿sí? Que no es algo que se vivencie, que se pueda explicar, ¿sí? Pero empezás a pensar desde la continuidad del tiempo, ¿sí? Desde todas las identidades que fuiste, ¿sí? Hoy estoy vivenciando esto que al parecer es doloroso, pero es maravilloso. Esto para algo bueno es. Ayer cuando se me rompió mi compu, se me rompió mi compu ayer, se me rompió y esto para algo bueno es, ¿sí? Ok, trato de solucionarlo y en el interín en el que voy solucionándolo voy pensando para qué es bueno esto que está pasando. Y lo encontré, listo. Me puse a solucionar lo que tenía que solucionar. En un momento digo, che, va muy lento, ya está. Apago, cancelo todo lo que estaba haciendo, veré cómo lo soluciono en la semana. Al otro día enciendo la computadora y estaba lo más bien como si nada hubiese pasado. Entonces, esto es porque estoy pensando en todos los tiempos. Porque digo, esto para algo bueno es, ¿qué estoy solucionando con esto? Ah, claro. Lo único que digo, claro, y me veo en todas las cosas de mis pasados que estoy solucionando, rompiendo mi compu. Entonces digo, wow, claro, tomo esto, lo valoro, lo siento y digo, ok, no es necesario. Sí, ya no es necesario. El otro día ya la compu funcionaba como si se hubiese arreglado sola. Que seguramente lo hizo como mi cuerpo por la noche, la computadora se apagó y solucionó sus cositas, pero digo, en mi universo se arregló. El tema no necesita llamar a un técnico, llevarla, ya está. ¿Sí? Lo que hice en mí impactó en mi realidad. Entonces, es, es pensar en ese tiempo. Por eso es tan lindo hacer este camino. Te volvés tan dueño de tu vida. Que, eh,
es muy de una tranquilidad interior, más allá de que por ahí ves, ¿no? Como un caos ahí, pero internamente sentís en esa lentitud de observar el tiempo, de observar lo que está sucediendo. Ujú. Sí. Es algo, bueno, este año es de muchas confirmaciones. Hoy a la mañana, como te decía, veía el encuentro que no había podido estar presencial el primero del año del portal de apertura continua de economía. Ujú. Sí. Eh, muchas, muchos seres ahí transformados, ¿no? Sincerándose, hablando desde otra conciencia, eh, de otra observación, que sin duda alguna en el lugar donde estaban perfectos para esa instancia. Eh, Ujú. porque digo, este verano acompañó este libro maravilloso. Uf, es inmenso. A pesar de no ser esos libros gordos de biblioteca, que, uy, cuánta sabiduría puede haber ahí. Este libro es Ujú. una sabiduría tan inmensa. eh, Leía la parte, ¿no? Del plano de conciencia del que uno se encuentra y cómo todo es real en ese plano de conciencia para ese instante, Ujú. porque venía medio luchando con alguna cosita interior, ¿no? Malestar, pero, uy, che, pero no lo puede ver el otro, uy, pero este no puede ver esto, el otro. No, no, claro, sí, cada uno está en el plano de conciencia y eso que está sucediendo está perfecto y lo que cree sobre lo que está viendo está perfecto. Ujú. Y porque querés sacar de ahí, es una incomodidad y un rechazo tan grande que es solo Primero, claro, primero buscarlo en porque mí. pensar que tenés que actuar en la materia para sanar la materia es lo más ilógico. ¿Por qué? Porque la materia es que está ahí, sale de vos, ¿sí? Sos el observador de este universo, de todos esos átomos que están en modo probabilidad, ¿sí? En modo onda de partícula, ¿sí? Que no existe definidamente, que desde el momento en que lo observás aparece toda la materia frente a vos, ¿sí? Que sale de vos, porque vos sos el observador de esa materia. Entonces, desde ese lugar, no voy a actuar sobre el otro y diciéndole, no, vos tenés que hacer. No, ese es, lo apuntás hacia vos y vos tenés que hacer. Yo creo que tengo que hacer. Sí, y, y sale de vos. Y esa angustia que produce también sale de vos, de tu historia, del código que venís, ¿no? Del código de información que venís a trascender. Viste que en la película Matrix lo decía, ¿no? Vos no podés despertar a quien no esté preparado para ser despertado, ¿no? Hacer, eh, para despertarlo, ¿no? Entonces, es así, porque no les interesa y está bien que no les interese, ¿sí? Y que además, cuando vos empezás a trabajar en vos, aquel que rechazó tu idea en un tiempo la abraza, Tal cual. ¿sí? En un tiempo está, ¿no? No solo pidiéndote consejos, sino pidiéndote información, decir, ¿dónde hago esto? ¿Dónde hago lo otro? Si ¿me recomendás algún consultor? No, buscalo en el listado de consultores que vas a encontrar el perfecto para vos, ¿no? Y darle la pista, pero y arrancan y quieren hacer las charlas introductorias y quieren hacer las aperturas y volverse consultores. Pues decir, ¿de dónde salió eso? Porque yo trabajé en mí. No solo trabajaste vos, sino que soltaste querer tener el control sobre eso. El lado de dejar el control desde la mente. Entendiendo que la mente es funcional al inconsciente. De hecho, de eso te puedo. He transitado tantas. No, pará, ¿qué estás Qué diciendo? lindas vacaciones tuviste. Eh, Sí. sí, sí, eh, y el tránsito, ¿no? Digo, ¿desde dónde lo estoy diciendo? No, no, decítelo para vos, ¿no? Ujú. No, no.
no te enrosques en eso. Pero sí, un montón de situaciones, no solo en las vacaciones, sino que en todo mi tránsito como, como consultante y consultor Ujú. eh, pero nada, de una maravilla tremenda. Y mismo las respuestas, ¿no? Bueno, en todas estas charlas que se vinieron dando ahora último. Ujú. Y nada, y en esto que veníamos conversando y de la economía y demás, es que recordaba, ¿no? Cómo tu proyecto y sentido va a ejercer una fuerza en tu realidad absoluta, tanto en Yin como en Yang. Y pensaba el día que yo me compré la casa, donde, bueno, habíamos hecho nuestros propios ahorros, habíamos jugado, bueno, esa parte se había dedicado Ani a encontrar la casa hasta que, bueno, encontramos una casa donde yo al solo verla dije, che, acá sí se puede proyectar y demás, y poder avanzar con eso y sacar un crédito para comprar la casa y que al tiempo ese crédito empiece a ser mucho más económico que aquello que generaba, ¿no? Como gasto en mi universo o como inversión, mejor dicho, porque una casa es Ujú. inversión, la casa donde uno va a vivir es una inversión donde puede proyectar un montón de cosas. Y luego, al empezar con este camino, me doy cuenta que cuando mis papás compran su lote, les sucede la misma situación, donde ellos habían iniciado un pago de un valor, donde les generaba, digamos, eh, un alto porcentaje de su sueldo para luego pagar prácticamente a varias cuotas juntas para que se le haga significativo a la persona que le había dado el préstamo Claro. de la venta de ese lote, ¿no? Y vos sabés que la misma situación fue por la que atravesé yo. Mirá si, digo, el proyecto y sentido no tendrá influencia en la vida nuestra. Es algo que quizás hasta desconocemos. Yo la historia, Claro. pero jamás la había relacionado. Era eso que decimos, che, uy, mirá qué casualidad, uy, qué bueno que justo aumentaron las tasas en Estados Unidos y los créditos hipotecarios en Argentina empiezan a devaluarse en el valor de la cuota. Ujú. Mirá si no será importante. Y esto en total Dharma, ¿no? Recibirlo, pero muchas veces si no nos podemos comprar una casa, o quizás nuestra economía no va de la mano de lo que proponemos, quizás en nuestro proyecto y sentido está esa influencia que hoy nos permite que nuestra economía crezca, que no podamos comprar la casa, ¿no? Todas las historias pueden estar asociadas a eso. Eh, de hecho, mira, recuerdo justo un caso de un chico que venía, no exactamente a trabajar economía, venía a trabajar problemas de pareja, y él tenía una relación con sus clientes donde siempre había una desvalorización, el sentir que estaba detrás era como que siempre estaba rogando, como que no podía eh, proyectar un crecimiento que lo acerque, ¿no? A aquellos clientes que tenía en capital y demás. Y me acuerdo que luego de trabajar una escena perfecta de su padre, donde su padre era limpiabotas, mejor dicho, ayudaba a su abuelo, porque habían perdido a su madre y él tuvo que salir a trabajar de joven. Y la escena era esa, él, su padre arrodillado frente a aquellas figuras de poder, lustrando las botas por unas moneditas. Ujú. Después de trabajar esa oculta, él empezó a tener una relación totalmente distinta en sus ámbitos clientes. De hecho, siempre pasaba que por ahí venía alguien y lo primereaba y le pasaba por delante y, y hacía las entregas antes y él se quedaba esperando y no decía nada, a pasar a valorizarse y decir, che, no, para, si vos llegaste después que yo, tenés que ir a la cola, ¿no? De hecho, mismo su padre, el comentario me acuerdo que fue, che, te veo mejor parado, con mejor presencia, te veo como alfa, ¿no? Eh, Ujú.
Y me acuerdo que fue, obviamente, ¿no? Todo el trabajo que había venido haciendo y esa escena que estaba relacionada a otra cosa, pero que ahí era evidente que yo se le hice ver desde donde él ejercía su forma de interactuar, ¿no? Con sus clientes. Eh, de hecho, bueno, después le pasaron otras cosas, siguiendo en consulta todo aquello que él cobraba a plazo, un día le hacen un pago anticipado, no solo por eso que le debían, sino que en teoría, ¿no? Digo, se habían equivocado y le hacen un pago por dos trabajos más, donde él dice, che, no sé qué hacer, si decirle, porque ya me depositaron y yo ya la plata la usé, digo, estaba resolviendo sus temas económicos. Y yo digo, bueno, mira, este es tu sentir, yo no te puedo decir y Claro, yo él, che, mirá, hiciste un depósito, yo la plata ya entró, no te vea, lo dejamos para trabajos a futuro. a Eh, futuro, tal cual. y en la próxima consulta viene y me dice, no, vos, no, me acuerdo, mandé un mensaje. Che, me llamaron, me mandaron un mail que nada, del pago, pagaban la factura esa y que el resto lo dejaban para los trabajos que vienen A posterior. futuro. Ujú. Y yo, wow, qué fuerte. De eso tengo para contarte más, pero bueno, sigamos, ¿no? Pero es impresionante cómo uno cambia su realidad cuando sana aquellas historias, ¿sí? Uno no se da cuenta, la relación que tiene con el dinero es la relación destinada a tener de acuerdo al dolor de mi pasado. ¿De cuál pasado? De todos mis ancestros, ¿sí? Yo, de mi proyecto y sentido de vida, yo lo que he obtenido como información de mi madre es que cuando ella lo conoce a mi papá, lo conoce en situación de calle. Mi viejo había sido echado de la casa del tío, ¿sí? Por ideologías, ¿sí? Y entonces en esa ideología había sido echado de la casa por la ideología de mi papá, lo echaron, y se estaba quedando a dormir en un colchón, en el piso, en el kiosco de un colega. Yo tengo un tema con los dulces, no, pero digo, en el kiosco de un compañero de la universidad. Ahí es donde conoce mi mamá en un entorno político, ¿sí? De militancia política, a mi papá, y se van a vivir juntos, ¿sí? Eh, ¿No? Y no tienen casa, y viven, ¿no? En un inquilinato, todos apretados y todo eso. La sensación es que yo tengo con respecto a mi casa es que nunca se termina de construir, que siempre está como que en algunas partes media que se está rompiendo, ¿no? Que hay que hacerle muchos trabajos, que hay que hacer un montón de cosas y que la casa nueva nunca llega. Entonces la casa nueva, la casa a estrenar, nunca llega. Ya tuve una casa a estrenar, esta misma cuando me vine acá, pero además antes vivía en un dúplex que también me lo entregaron a estrenar. ¿Y qué pasó en esas dos mudanzas? ¿Sí? En la primera mudanza me mudé al dúplex con mi nena, mi primera hija tenía solamente 2 añitos, ¿sí? Nos mudamos y cuando abrimos la puerta con el camión con todos los muebles, sale un río de agua. Se había roto el flotante del tanque y se había inundado toda la casa, desde el segundo piso hasta abajo. No tenía muebles ni nada, pero igual de todos modos el sentir fue, no tiene que estar nueva, ¿entendés? Y después cuando nos mudamos acá, que todavía, si bien se había terminado de construir la casa, al poquito tiempo de estar viviendo acá, o sea, nosotros nos mudamos en septiembre, en abril del año siguiente hay una lluvia tan potente acá en la zona que inundó toda la ciudad de Neuquén, inundó, pero tapó de agua todo lo que es el microcentro, y esa lluvia fue constante, y ahí descubrimos que, bueno, que no sé qué problema hubo con la losa y todo, se me llovieron todas las habitaciones, se me cayeron todo el cielo raso de Durlock, ¿sí?
O sea, mi casa nueva no era más nueva. Entonces digo, ¿y por qué esto? ¿Qué es lo que...? Cuando yo tenía 8 meses nos mudamos a una casa nueva en en un barrio de Chipoleti con mis padres. 8 meses de vida tenía yo y mis hermanitos 2 añitos y 1 añito. Y en esa mudanza, cuando llegan, se habían robado ciertas cosas de la casa. La cocina, no me acuerdo qué otros aparatos del baño de la casa habían entrado a robar en el momento. Entonces, cuando la entregaron nueva, le faltaban cosas, no estaba nueva. ¿Sí? Eso estaba en mi proyecto y sentido, por lo tanto, ¿no? Estas cuestiones sucedían en, en la vida mía. Pero no solo eso, me enteré por mi papá que mi abuelo paterno, del cual soy doble por nombre, él construyó en un momento de abundancia con su comercio un chalet hermosísimo en La Pampa, en una casa de esquina, muy linda, lo construyó y estaba por estrenar. ¿Sí? En ese tiempo hace una inversión para ampliar su comercio a la venta de cueros. ¿Sí? Él tenía fábrica de chacinados, carnicería, y amplía a comprar cueros para empezar curtiembre. Y se compra un camión lleno de cueros, pide préstamos y todo para poder comprar ese camión, y cuando ese camión está viniendo lo roban. Entonces, para pagar la deuda de estos préstamos que había sacado, tuvo que vender esa casa a estrenar. Nunca la llegó a estrenar. ¿Entendés? Tuvo que vender eso. Entonces, acá tu casa no tiene que estar nueva, porque si está nueva, la perdés. ¿Entendés? La tenés que entregar, no la vas a alcanzar a vivir. ¿Sí? Entonces, cuando vas a llegar, tiene que estar rota en alguna parte. ¿Entendés? Y es fue re fuerte verlo eso con mi viejo y con respecto a estas cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque mi abuelo era el más emprendedor de todos. Una persona que le dabas un carbón y del carbón te hacía algo para venderlo y sacar rédito de eso. Es maravilla, o sea, se murió, ¿me entendés? O sea, siempre cobraba, levantaba y perdía todo, levantaba y perdía todo, levantaba y perdía todo. Y llegaba hasta arriba y lo perdía, llegaba hasta arriba, y así fue toda su vida. Y hasta de jubilado, eh, hacía muebles de madera. No, no, el padre de él era el prestamista, pero, claro, sí, pero él eh, vendía muebles de madera, o sea, hacía pequeñas cositas de madera, no sé, yerbera, azucarera, un cajoncitos y eso, y era, no sé, 70 y pico de años, fabricaba y los vendía fuera de su casa y tenía más de su jubilación. Siempre estuvo haciendo. Pero obviamente desde el dolor de un montón de cosas, acá yo me tengo que alejar de eso, ¿sí? Cuando tomé conciencia de eso también, estos pequeños movimientos que estoy haciendo ahora. Y bueno, sí, vos sabés que yo pensaba y también la historia de mi abuelo materno, muy similar, ¿no? Crecimiento y caída, siempre en esa. Uh-huh. Y también, siendo jubilado, se pone a fabricar, en este caso eran desde la herrería, ¿no? Tenía Uh-huh. muchas habilidades. Y sí, Claro, eso. de estar renovándose, levantándose de las quiebras. Y él es el que termina siendo prestamista y creciendo en capital. eh, Uh-huh. todo lo que era, bueno, la construcción, el hacer y demás, dando ese plano más de eh, el préstamo, que el dinero trabaje para mí y no yo tener que trabajar por el dinero, sembrando las semillas, ¿no? Para mi realidad, para mi mirada hacia el lado de las inversiones como esa prosperidad al futuro y esa enseñanza a desplegar en mi universo, no solo para mí, sino para la descendencia que voy a ser yo. Pero sí está esto
de levantarse y el ir renovando y construyendo otras nuevas características de esa misma ser, de la construcción de la abundancia. tal cual. ¿No? Ujú. Sí, le dabas algo y enseguida le daba la vuelta para crecer Eso y es. Y abundante. vos sabés que hay que ver desde el punto de vista de quién, ¿no? Esto de, digo, ¿quién está observando a este abuelo, por ejemplo? ¿Cómo lo ve mi mamá a este abuelo? ¿Cómo lo ve mi papá a su padre, ¿no? Porque yo como cachorra voy a honrar, ¿no? Lo que me digan mis progenitores, porque son los que me mantienen con vida. Entonces, ¿cómo ve mi mamá a esta persona? No es muy bien vista porque por ideales políticos se peleaban mal y con mi abuelo, entonces mi abuelo era muy directo para decirle las cosas a mi mamá y mi mamá no las aceptaba. Para mi mamá era oligarca mi abuelo, ¿no? Imagínate que quien tiene dinero, a mí, desde lo que me inculcan los gustos de mis padres, ¿sí? Los que mis padres quieren es, che, aquel que tiene dinero es mal visto por nosotros. Por lo tanto, yo no voy a tener dinero si no mis padres me abandonan. Es así de sencillo, ¿viste? Entonces yo tengo que hacer mi trabajo interno para decirle a mamá y decirle a papá, no. Para eso tengo que descubrir quiénes son mis ancestros. Y cuando estuve en mis abuelos, yo aprendí a abrazar esto y a decirle a mamá, estabas equivocada. ¿Entendés? A decirle a papá, estabas equivocado, ¿sí? Y poder empezar a abrazar estas identidades que para mis padres no son lindas, no están buenas, ¿sí? No están buenas desde el dolor que le causó, pero mi inconsciente lee la economía. La economía, che, este tiene, el problema de mamá es que este tenga, entonces vos no tengas. ¿Sí? ¿Y cómo vieron en tu familia al prestamista? Porque mi mamá, por ejemplo, lo veía mal. Mi mamá no dijo de mi bisabuelo es prestamista, dijo es usurero, ¿no? Que es diferente. Claro, ¿Sí? el peso y el juicio ante eso. Vos sabés que no acuerdo con respecto a eso. Sí, hay algo que está muy presente que me viene y es que eh, mi abuelo se va de la empresa por cuestiones de un vehículo o un accidente y demás, donde hubo que cambiar de firma, bueno, todas cosas Uh-huh, para preservar el capital. Eh, uh-huh, y en esa búsqueda, vaya a saber, mi viejo termina, estaba muy mal económicamente en ese momento, porque económicamente el negocio, bueno, por distintas decisiones y cosas que había que pagar y demás, y la economía no estaba próspera en su universo, bueno, estaba bastante contraído, ¿no? De hecho, mi papá nunca fue una persona de comercio, él acompañó siempre a mi abuelo, a su suegro, uh-huh. ¿no? Te resuena la similitud de Sí, sí, historia. sí. Sí. Bueno, no tenía la habilidad y siempre digo, una empresa, cuando el pulso interno de una persona, por más que venga el resto, nunca va a tener esa energía, salvo que sepa armar un equipo de trabajo que cumplan distintas particularidades para que ese movimiento crezca. Cuando depende de una sola persona, del pensamiento y del sentir de esa persona, ese proyecto va a terminar muriendo con esa persona. Porque Uh-huh. es como bien vos decís, si todo depende solo de vos y ese pulso de energía y de expansión del negocio, cuando eso se diluya, se va a contraer por un hecho de un universo creado, ¿no? Propio. Uh-huh. Mismo porque uno tiene quizás las habilidades para llevarlo adelante. Y quizás los que se sumen por sí solo no tienen todas las habilidades. Quizás sí tenés que ayornarte de otras personas, que cada uno cumpla una partecita de tu rol, de tu pulso, de tu pensamiento, de lo que sea, para que eso prospere y vos desde atrás y quizás ordenar para que eso fluya si vos estás o no estás. Bueno, Uh-huh. eh,
En un momento cuando mi abuelo se va y mi papá queda a cargo de la empresa, y bueno, toma las decisiones que puede tomar desde su sabiduría, desde su historia y demás. eh, Va una persona que tiraba las cartas y le dice que nada, que había una persona que tenía el dinero que él necesitaba para cubrir las deudas, ¿no? Y ahí empezó, bueno, a echar la cura. Y dice, no, claro, dice, no, porque. Y se entera digo, que mi abuelo prestaba plata y que había generado un capital. Y como, claro, dice, el capital que yo necesito para su negocio, toda una historia ahí, ¿no? Digo, desde mi papá sí estaba el juicio de que él tiene lo que yo necesito para esto que. Pero no asumiendo la responsabilidad que era su universo, que Claro, mediante él sí. tenía distintas responsabilidades de lo que Ujú. sucede, ¿no? En el cotidiano, no Sí, su pero responsabilidad. el sentir, Claro, él es claro, pero el sentir es, distinto. el otro tiene lo que yo necesito, entonces no puedo salir adelante porque el otro tiene lo que yo necesito. Pero lo tiene por una actividad que es ilícita o que es oculta, ¿no? Porque yo no sabía que mi papá era prestamista. Por lo tanto, mi papá no tiene las cosas blanqueadas. Me puso adelante de su empresa sin decirme que con la plata de la empresa está haciendo cosas. Tal cual. ¿Sí? Exacto. Eso. Entonces el sentir es, che, mi papá está haciendo actividades que no son tan lícitas, ¿sí? Para, ¿no? O que quizás sí lo eran, si tenía un marco legal, porque según en el entorno familiar, lo que hacía mi bisabuelo no era tan legal, prestaba dinero, pero no era en entorno legal, era, che, tengo dinero, te presto, vos me tenés que devolver intereses por allá arriba. Bueno, entonces, esta cuestión de informalidad que lo hace ver como que no tenés que ir a perseguir a personas para cobrarles, ser severo, ¿no? Cobrar intereses altos por la informalidad y todo eso. Entonces, para papá, su papá, por esa actividad no es bien visto. ¿Sí? Entonces, acá es, si yo me parezco a ese, ¿sí? Si yo me parezco a ese, mi papá no me quiere. Entonces, ¿yo cómo voy a pensar en comprar y vender acciones, en obtener un interés sin hacer nada, que el dinero, ¿no? Que el dinero crezca? ¿Por qué? Porque es lo mismo que hacía mi abuelo. Y para mi papá no le gusta eso. Mi papá va a sentir que estoy en deuda. O que yo tengo que, ¿no? Esta cuestión de, me va a decir que tengo que pagar algo más, o me va a aparecer en mi universo algo más que tengo que hacer para no mostrar que es una actividad que no le estoy prestando dinero a nadie, que no es mío, que es para el futuro, o que es para todo lo que suceda en el entorno cada vez que querés dar un paso para invertir o para poder hacer algo para obtener dinero estando estático. ¿Sí? A los otros en tu universo pueden llegar a pasarle cosas desde este lugar, ¿no? Che, mirá, le está pasando mal. Te van a aparecer como noticias. Como vos te va bien, al otro le va a empezar a ir mal o le van a empezar a suceder cosas alrededor porque tu realidad te está mostrando el dolor de papá, ¿sí? Yo soy el que tiene, desde el punto de vista del abuelo, ¿no? Yo soy el que tiene y el otro me reclama que me vaya bien a mí y no a él. ¿Entendés? Si bien papá tuvo sus responsabilidades, tomó sus decisiones, quizás desde su sabiduría o no sabiduría, eh, quedó al frente de una empresa y quizás no supo hacer con eso que se le dio lo que tenía que hacer como para solventar todos los gastos o todas las cuestiones que. Pero si el sentir de papá es, no, no, yo lo tenía, pero él fue sacando para hacer crecer su otro negocio sin decirme, ¿sí? Entonces, no, acá hay alguien que me está ocultando cosas, ¿sí? Y todas estas cuestiones que dan vuelta a través de ese dolor, que no te permite crecer económicamente a vos. Tal cual. Y el sentir de ser estafado. Eh, Uh -huh.
Y ahora que lo decís, ¿no? Es ese sentir, porque en mi universo desplegado, vos sabés que durante un momento de este tiempo, yo lo que vi fueron muchas estafas, no personales, sino que en ese Ujú. universo, ¿no? Bueno, Y infinidad de lo que puedas imaginar o decís, che, pero a la misma persona la vuelven a estafar y, y soluciona, ¿no? Y aparece otra estafa con otra configuración y vos decís, dale, puede ser que esta misma, bueno, seguramente esas estafas estén atadas al sentir ¿no? de papás detrás de esa estafa que sintió con respecto ¿no? a su suegro. sí, Eh, caso, yo creo que no se conoce. Ujú. Y eh, que además esto, ¿no? Que es justo el emprendedor al que le va bien el que es juzgado por papá. claro, tal cual, ¿Entendés? O sea que listo, o sea, ya el solo hecho de que yo quiera que me vaya bien está supeditado a que mi papá no me va a querer, desde el niño que soy, ¿sí? Desde el niño que siempre está buscando pertenecer a esta manada. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso y trabajo lo que tengo que trabajar, ¿sí? Eso de repente deja de ser mal visto, el abuelo, ¿sí? y Y de hecho, papá se sienten... Uh-huh, claro, porque él sentía, estaba ese sentirse estafado, uh-huh, suegro, y un día en una charla, obviamente, trabajo interior, charlando con él, ¿no? No te digo, tenés un segundo, le digo, vos hoy económicamente, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué complicaciones tenés? Todo el otro. En realidad no será un beneficio, me estafaron. Se quedó, ¿no? Fue como, uy, se reconfiguró el universo, obviamente la charla conmigo mismo, ¿no? Decir, che, uh-huh. vos sentís como una estafa, en realidad es un tesoro que te están dando. ¿Desde dónde estás? ¿Quién se sintió estafado en tu historia larga que hoy estás desplegando? Es ahí donde entra este juego, ¿no? Que percibimos y conocer qué historia estamos creando en nuestro universo Uh-huh. económico, que es algo que nos atraviesa de punta a punta. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y mucho más en esto vos que hoy, esta semana crucé varias veces por tu calle acá en Neuquén, por la Nordstrom, sí, Ah, atravesándola por la Lanín, sí. vos sabés Y que, eso no puede no tener que ver en tu historia, este bueno, Nordstrom, sí. exacto. Ujú, Vas a saber qué historias estaban leyendo la historia de los Neuquén y demás. Hay ujú, figuras que fue de los pocos que no se quedó con nada del Estado, que cobraba su sueldito, tenía su propiedad y nada más, ujú, ¿no? Bueno, capaz que vos conocés otra historia, pero esa es la historia que yo conozco ujú. de toda información, ¿no? Pero además eso, tenelo, porque acá que dice, fue uno de los pocos que no se quedó con nada del Estado. Yo paro ahí y digo, ¿era del Estado o era fruto de su trabajo? ¿No? Y además eso, que, Claro, ¿no? El juicio que hay en el inconsciente colectivo hacia las personas que trabajan en eso, que si hacen un buen negocio, ponele, por ejemplo, yo estoy cobrando mi sueldo y de repente veo una propiedad, la compro, ¿sí? Y después la reacondiciono y la vuelvo a vender por el triple de lo que la compré, me van a decir, no, desde el inconsciente colectivo, cómo mira a las personas que están en los cargos estatales, ¿no? Yo soy intendente, veo el negocio, voy, compro con mi dinero esa propiedad, la reacondiciono y la vendo, ¿sí? Por el triple. ¿Qué es lo que dice el común, el inconsciente colectivo de esa acción? Que no vio que era mi dinero. Dice, se compró una propiedad con plata del Estado, ¿sí? ¿No? Con mi plata, ¿me entendés? Va y se está haciendo rico con lo mío. Y acá eso no puede no atravesarte ese condicionamiento, porque acá vos, ¿no? ¿Qué hizo Nordstrom? Quizá hasta se haya quedado sin lo propio,
lo que correspondía para no mostrar que tenía de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tuvo de más, o sea, no es su identidad, digo, más arriba, ¿por qué voy a hacer algo de decirme, de quedarme pobre para que los demás crean que yo no me robé nada? Si yo no me robé nada, no me robé nada, lo que los otros crean es, ¿no? Problema de los otros, pero acá, ¿no? Dicen que es algo que se quedó sin nada, ¿sí? Solamente, o sea, significa que no se quedó sin nada del Estado porque se quedó sin nada, que es diferente. ¿Entendés? La gente, o el mal, mirá lo fuerte que es ser mal visto, ¿no? Para la manada. Que quedarse sin nada es haber sido bueno. Tal cual. Bien Sí. condicionado. En tu universo, en tu Tal descendencia. cual. Uh-huh. Sí, 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 sí. Está en un universo que no es próspero. Está en un universo Vacío, un legado. Uh-huh. Nada. Sí, Tal cual. zorros. ¿Desde dónde van a arrancar? ¿Tienen que arrancar desde cero, desde cero? Uh-huh. Y la evolución, lo que hace la naturaleza, siempre lo que arranca es de un escalón más arriba, desde el siguiente escalón de Bueno, evolución. No retrocede para evolucionar, sino que desde ese mismo te en el que deja, buscan nuevos territorios para alimentar a mis cachorros. Y cuando mis cachorros crecen, yo les dejé este territorio, que es mejor que el que yo tuve, y así, ¿no? Porque voy creciendo, porque voy evolucionando, ¿sí? Buscando mejores territorios, buscando mejores tierras, ¿sí? Desde la experiencia. Y cuando me quedo vacío, sin nada, para que los demás me quieran, sencillamente eso, ¿no? Para que no me juzguen, yo me quedo sin absolutamente nada, ¿no? Totalmente antibiológico. Sí. Re fuerte esto que me contás, que yo no lo conocía, de hecho no conozco mucho la historia de la ciudad de Neuquén, eh, y sé por la calle nada más, sí, porque bueno, nada, desde el juicio de la historia que se cuenta familiar desde mi tía, sí, que es Nordestrom, la esposa de mi padrino, eh, de la historia familiar que se cuenta desde este dolor, ¿entendés? Y estas historias que, bueno, que están acá en el archivo, así que te tenés que venir a instalar un tiempito acá en Neuquén para está venir a los museos de acá de la zona y ver la historia de tu tatarabuelo, ¿no? tatarabuelo. Tatarabuelo, Uh-huh. los hijos, con muchos hijos. Muchos hijos, propios y no propios. Sí, les Sí, dio el apellido a todos. tal cual. y toda la Asociada a eso, porque ahí por lo poquito que pude estar leyendo y adquiriendo información, bueno, son parte de la Encima vos historia. sos Edgardo, ¿no? Enrique Nordestrom es el intento, estás ahí, está todo, muy, muy ahí. de haber ahí Sí. A tomar Por más. eso te haces, mira, por eso tu primer hijo, ¿sí? No es hijo propio, ¿entendés? Porque vos tenés a tu nena, ¿sí? Que Exacto. tu hija, ¿no? Que es hija de Ani, pero que vos la tomaste como hija propia, ¿no? Por eso, mirá que tan fuertemente tenés este mandato de que sos ese Enrique, eh, que acá volvés a hacer, ¿no? Eso, no, tengo mi hija y mis hijos, ¿no? Tengo mi hija, que es mi hija del corazón, y después mis hijos. Sí. eh, no había Llega ahí, Yo tampoco, pero de lo que me contó mi tía, ¿no? Esto que decía que cuidaba más a los hijos que no eran propios que sus propios hijos. Eso era lo que me contaba mi tía de lo que se sabe de este abuelo, ¿no? sí, Y, ¿no? Y acá la primera dije, no sé, sí. digamos, su especie que le daba el apellido a todo, llenó de Nordstrom todo el sur. Eh, de eso, porque ahí está hablando de tus Sí. propios hijos. Ujú. Para Sí. que alguien diga,
exprese eso, no es la que está expresando, no es ella, sino que El es dolor del pasado, el dolor el del pasado. juicio. Ujú. tal Sí. cual. Eh, Y, 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 y hablando esto, ¿no? De esas identidades que nos atraviesan y, y hacer esto para que papá nos reconozca. Yo no hace mucho, y momentos un impulso interno que no sabía de dónde venía, bueno, sí, desde una prosperidad, de crecimiento, yo me encuentro abriendo el negocio nuevamente que mi papá había cerrado. imagínate. Ujú. De Ujú. eso, Sí. o sea, a los 6 meses encontrándome en una situación de decir, "Che, pero ¿qué estoy haciendo Sí. yo?" Ujú. Eh, de hecho, vos fíjate que yo hablaba, ¿no? Esto del pulso interior de una persona sobre un negocio, cuando el negocio es esa persona, Ujú. lo es lo que Claro. está adelante, y yo Ujú. haciendo el negocio, pero poniendo personas en distintos lugares para que lo lleven adelante. Y Ujú. yo en el negocio. Claro. En realidad yo nunca, digo, sí, una parte de mi vida había estado en el negocio trabajando y haciendo un montón de tareas, Ujú. pero en un momento digo, no, esto no es para mí, yo tengo que, ¿no? Sin saberlo, evolucionar, buscar algo que sea donde yo pueda proyectar, que de hecho yo podría haber proyectado ahí en su negocio porque iba a quedar a cargo yo, pero Ujú. la esencia de la evolución donde uno, che, no, yo lo haría de otra manera. Bueno, Ujú. todo ese despliegue, las historias que estaban detrás, que Sí, por además, ¿sabes a qué me huele justo el momento en el cual le da el suegro de tu papá a tu papá el lugar en la empresa y lo hace cargo para él quedarse afuera? Otra vez me levanto la mano. Sí, hay que quedarte afuera. Sí, es justo ahí. Digo, ¿por qué? Porque justo en el momento en que vos no te querés, no me voy para atrás y vos sos este abuelo, ¿no? Digo, porque sos el emprendedor, porque sos el que te está yendo bien, porque, ¿me entendés? El que se va de vacaciones, el que, no digo, desde el juicio de papá hacia su suegro. ¿Sí? sí, Entonces, yo lo abro y el negocio empieza, arranca. ujú, Detrás de eso también había que tomar una decisión, era o embarcarme directamente yo allá y no, ujú, ¿cómo nos atraviesan todas las historias, ¿no? Porque era embarcar ¿viste? y perder Ujú, la relación que estaba teniendo con mis hijos, del acompañamiento desde el fútbol, desde el colegio, reuniones, porque un negocio de esa envergadura y donde el dueño tiene que estar por distintas situaciones, quizás al principio yo me iba a perder todo eso. ¿Y quién era el que se iba a perder? Era yo siendo niño. exacto. Cuando mi papá no Ujú, jugaba fútbol, no podía estar quizás en las reuniones en las fiestas del colegio, y toda esa necesidad detrás que yo tenía. ¿Cómo vamos construyendo toda nuestra vida y nuestros sentires y nos vamos quizás alejando o cosas que nos generan síntomas? ujú. Pero Son además, pero lo haces, vos fíjate que una vez que te conoces y conoces, ¿no? Digo, por qué no iba a estar por qué no podía estar en la empresa y necesitaba estar? No, es mi niño el que necesita estar más. No, bueno, un tiempo, hijo, no te voy a poder acompañar. Estos meses no te voy a poder acompañar, hijo. Y lo haces desde la total soberanía porque vos ya no sos gobernado por el dolor de tu niño, porque el dolor de tu niño ya lo dejaste en el pasado, en realidad lo expresaste en el momento en el que sucedió. Cuando en un ciclo de consultas vas hacia esos momentos y expresas. Entonces, como ya es expresado, vos podés decir, me estaba atrapando esto de nuevo, y decís, no, esta vez no. Hijo, en este tiempo de tal mes a tal mes voy a estar abocado a esto, no te voy a poder acompañar, ¿sí? Pero sabé que yo estoy para vos. Listo. Bueno, sigo adelante. Y mi hijo, sí, papi, todo bien. ¿Por qué? Porque no estás sintiendo tu dolor, porque vos ya lo expresaste. ¿Entendés? Entonces, sí, papi, todo bien, joya, me voy en cole. O me lleva mamá, o me lleva, ¿no? Papá de fulanito.
¿sí? Y vos te vas enterando después en la cena, cuando llegás, que todas las proezas que hice, uy, qué bueno, hijo, y no estás viviendo el dolor de no haber participado. Mm. ¿Entendés? Porque lo pescaste en el momento en que estaba sucediendo. ¿Sí? Eso es hacer bioexistencia consciente, es conocerse tan profundamente que no es que dejan de suceder las cosas, sino que ya no te atrapan. Sí, sí, no, no condicionan tu creación, sino que acompañan tu creación en conciencia, pudiendo poner en palabras a qué te va atravesando. Como decimos en palabras, pensar. En esta charla que habíamos tenido con nuestro hijo, donde habíamos dialogado de una manera donde Yo y con Ani hablábamos, nosotros jamás hubiéramos tenido padres así de este tipo. por todo lo que nos parecía. Pensaba y las historias que portábamos. Y Y lo lo importante importante de es ir ir sanando en conciencia todo eso que te permite que tu universo sea armónico, armónico, acompañando las situaciones que vayan sucediendo y atravesando el dolor y no quedarnos en el sufrimiento que tanto mal nos hace, porque sabemos que el dolor va a aparecer, venimos a transitar dolores, pero que el sufrimiento es una opción. Una Y opción, exacto. Sí, amiga, amigo. te falta un minuto. Yo Ya creo que está. Uh-huh. charlando, ¿no? Porque tengo notas que han quedado Sí, ahí latentes y creo que el 2026, si queremos desplegar un universo próspero para todos los que se acercan a escucharnos y demás, que vayan tomando conciencia y que eso les sirva quizás para tomar decisiones, acciones, micropasos necesarios para esa evolución de todo su universo, porque tal cual. el universo y el universo de cada uno es único, Es el pero tuyo, es el mío. Nada más que mi universo existe. Gracias, Anto, hermosa. Eh, gracias sí, la tanto. verdad es que ha sido un encuentro maravilloso y vamos a seguir hablando de economía. La economía atraviesa, como ya vimos en el primer encuentro que tuvimos el viernes anterior, atraviesa todas las capas embrionarias, ¿sí? Que atraviesa la vida entera. ¿Por qué? Porque garantiza absolutamente todos los elementos que nos proveen la seguridad dentro de todas las capas embrionarias. Entonces, yo les doy unas gracias inmensas por haber estado participado en este maravilloso vivo de Humanos en Bioexistencia. Gracias a todos los que nos van a ver en diferido, ¿sí? Vamos a seguir desarrollando este maravilloso tema económico en el transcurso de todo este año, ¿sí? No vamos a hablar solamente de economía, pero estoy segura que en gran mayor parte vamos a ir mechando temáticas económicas de acuerdo a lo que vayan requiriendo ustedes también por los mensajes, ¿sí? Así que espero que los vean, que nos comenten y que participen el próximo viernes en Humanos en Bioexistencia. Amigo, 1.000 millones de gracias. muchas gracias, gracias a todos, gracias a que estuvieron presentes y los que van a ver grabadito, tanto en Instagram como en YouTube. Así que bueno, nada, a seguir creando lindo y en conciencia y desearles la mejor de las existencias.